En este vídeo vamos a estudiar cómo realizar cálculos estequiométricos sencillos. En primer lugar, vamos a analizar una serie de conceptos básicos y después, en un segundo vídeo, analizaremos la estequiometría propiamente dicha. Primero vamos a estudiar las fórmulas y las masas moleculares. Cada compuesto químico se identifica mediante una fórmula molecular que indica la cantidad de cada tipo de átomos que contiene. Y la masa molecular de un compuesto se obtiene sumando las masas atómicas de todos los átomos constituyentes. Por ejemplo, si tengo este compuesto, carbonato de calcio, pues la masa molecular será la masa atómica del calcio más la masa atómica del carbono más la masa atómica del oxígeno multiplicada por 3, ya que tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces miro en la tabla periódica o en un libro o en una tabla de datos los valores de las masas atómicas y obtengo la masa molecular del compuesto. Este término se aplica estrictamente a sustancias que forman moléculas, no a sustancias que formen cristales. La masa atómica o peso atómico es la masa de un átomo en unidades de masa atómica U+. La unidad de masa atómica se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Y si queremos expresar en gramos el valor de las masas atómicas o moleculares, utilizamos la equivalencia de que un gramo es igual a 6,022 por 10 a la 23 U. Puesto que las reacciones químicas tienen lugar entre átomos y moléculas, resulta lógico utilizar una magnitud proporcional al número de partículas para expresar las cantidades. Por eso se elige el mol como unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional. El mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas, que es el número de Avogadro. Por tanto, un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa exactamente de 12 gramos y contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Esta cantidad de carbono 12 es su masa molar, cuya unidad es gramos mol, y se define como la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades, como átomos o moléculas de una sustancia. Hay que observar que la masa molar del carbono 12 en gramos es numéricamente igual a su masa atómica expresada en unidades de masa atómica, 12 U's o 12 U+. Hemos de recordar que un mol contiene siempre el número de Avogadro de partículas. Si tengo un mol de iones, pues tendré el número de Avogadro de iones. Si tengo un mol de átomos, pues tendré el número de Avogadro 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tengo un mol de moléculas, de la sustancia que sea, pues tendré 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto. Para compuestos iónicos que no contienen unidades moleculares discretas, es decir, donde yo no puedo aislar una molécula aislada, conviene utilizar el término de masa fórmula. Por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, tiene una masa fórmula de 58,44 U+, y su masa molar es de 58,44 gramos. Porque yo no tengo una molécula donde tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro, sino que tengo una red cristalina. Por tanto, la masa molar de un compuesto en gramos es numéricamente igual a su masa molecular en unidades de masa atómica. Por ejemplo, la masa molecular del agua es 18,02 U+, por lo que su masa molar es de 18,02 gramos. Un mol de agua pesa 18,02 gramos y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero mientras que la primera es una magnitud que representa la masa de una sola molécula de agua, la segunda corresponde a la masa de un mol de moléculas de agua. Es decir, no es lo mismo representar la masa de una única molécula o de un mol de moléculas, ese mol contiene muchas moléculas, en concreto el número de Avogadro de moléculas. Por tanto, masa molar y masa molecular coinciden numéricamente, pero sus unidades y su significado son diferentes. Dicho de otro modo, tomando una cantidad de sustancia de agua cuya masa en gramos sea numéricamente igual a su masa molecular, podemos asegurar que estamos tomando 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Veamos algunos ejemplos.
Un átomo de carbono tiene una masa de 12 U, por lo que el número de Avogadro de átomos de carbono tendrá una masa de 12 gramos. Una molécula de oxígeno tiene una masa de 32 U y un mol de moléculas de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. El agua tiene una masa molecular de 18,01 U más, aproximadamente, es la masa de una molécula, y la masa molar es 18,01 gramos mol, que es la masa de un mol de moléculas. Aunque los dos valores numéricos son 18,01, en un caso se refiere a la masa de una molécula y en la otra a la masa de un mol de moléculas. En el siguiente punto vamos a analizar las reacciones químicas. Simplemente vamos a introducir algunos conceptos generales que luego nos servirán para estudiar la estequiometría y los cálculos estequiométricos. En una transformación física no varía la composición de los cuerpos, la sustancia inicial y final es la misma, pero en una transformación química sí que hay una reagrupación de átomos de tal forma que cambian las sustancias. Se forman nuevas sustancias, por ejemplo, aquí dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. Lo que sucede es que se van a romper los enlaces del hidrógeno y los del oxígeno y se van a formar enlaces nuevos para dar lugar a una nueva molécula, en este caso H2O, agua. Una coacción química utiliza símbolos químicos para mostrar qué cambios tienen lugar durante la reacción. Así, en la reacción A más B, flecha que me indica la dirección de la transformación que me da C más D, se asume que ocurre de izquierda a derecha y los reactantes A más B dan lugar a productos C más D. En una reacción balanceada, el número de átomos de cada especie izquierda y derecha de la flecha son los mismos, y esos números que aparecen en una ecuación química se denominan coeficientes estequiométricos. También suelen aparecer símbolos indicando el estado físico de los reactivos de las sustancias reaccionantes, sólidos, líquidos, gases o disoluciones acuosas. La energía que entra en juego en una reacción química es casi siempre energía calorífica, aunque en muchos casos va acompañada de energía eléctrica o luminosa. Así, para una reacción general entre dos reactivos A y B que me dan productos C y D y con unos coeficientes estequiométricos A, B, C, D minúsculas, podemos decir que A moléculas de A reaccionan con B moléculas de B para producir C moléculas de C y D moléculas de D, o bien que reaccionan A moles de A con B moles de B para producir C moles de C y D moles de D, es decir, puedo establecer esta relación con moléculas o bien con moles, y en el caso de que todas las sustancias sean gases, también puedo decir que A litros de A con B litros de B producen C litros de C y D litros de D. Por ejemplo, en esta reacción química, los coeficientes estequiométricos de esta ecuación, 4, 5, 4 y 6, significan que 4 moléculas de amoníaco más 5 moléculas de oxígeno dan lugar a 4 moléculas de NO y 6 moléculas de H2O y 6 moléculas de agua. Aunque también puede significar que 4 moléculas de NH3 más 5 moléculas de oxígeno da 4 moles de NO y 6 moles de agua. ¿De acuerdo? Repetimos, 4 moles de NH3 y 5 moles de oxígeno dan 4 moles de NO y 6 moles de agua. Antes habíamos hecho la relación con moléculas, ahora hacemos la relación con moles. Esta ecuación molar también se puede transformar en ecuación de masas por medio de la relación existente entre moles y masa molar. Así, 4 moles por cada mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos de amoníaco, más 5 moles por, utilizo este otro factor de conversión porque cada mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos de oxígeno, me da 4 moles por 30 gramos de NO partido 1 mol, más 6 moles por 18 gramos de agua partido 1 mol. Estos valores los obtengo a partir de las masas atómicas de los átomos constituyentes. Por ejemplo, la masa atómica del nitrógeno es 14U, la del hidrógeno 1U, entonces 14 más 3 son 17U, esa es la masa molecular, y un mol de amoníaco tendrá una masa, consecuentemente, de 17 gramos. Y lo mismo
con el resto de compuestos. Así, si hago esta operación, pues tengo que 78 gramos de amoníaco más 160 gramos de oxígeno da lugar a 120 gramos de NO más 108 gramos de H2O. Veamos otro ejemplo para la combustión del hidrógeno que hemos tratado anteriormente. Pues aquí tendríamos que 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno dan 2 moléculas de agua, o bien que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno da lugar a 2 moles de agua. También lo podríamos hacer con las masas. 404 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno da lugar a 36,04 gramos de agua. Fijémonos que en este caso, igual que en el anterior, se cumple la ley de conservación de la masa que comentaremos en un vídeo posterior. En el siguiente vídeo ya analizaremos la estequiometría.